abordar el tema de salud, específicamente el tema de la pandemia. Si bien es cierto, las medidas se han aligerado un poco más, ya no son tan restrictivas como en las primeras fases de esta pandemia, y se ha puesto, digamos, un tema importante a discusión, y tiene que ver con el uso obligatorio de la mascarilla, sobre todo en escolares. ¿Es prudente que los jóvenes, los pequeños, se retiren la mascarilla en clases? ¿Qué efectos habría? ¿Qué es lo que viene acatando otros países del mundo sobre ese tema? Por eso vamos a abordar con un especialista, con Omar Neira, que ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido al programa, buenos días. Carla, buenos días. Gracias por la invitación y un placer de conversar contigo. Un placer también, sin duda un tema importante, ¿no? Porque con esto de la pandemia y con el tiempo vamos aprendiendo nuevas cosas, vamos viendo que ciertas fórmulas funcionan y que otras no tanto. En este caso, el tema de discusión tiene que ver si es que seguimos insistiendo con el uso obligatorio de las mascarillas, sobre todo en los pequeños. Y esto me gustaría consultarle ello, pero en contraste con el esquema de vacunación. ¿Vamos tan acelerados en el esquema de vacunación como para plantear este tema? ¿Qué es lo que usted considera? Carla, es clave lo que acabas de decir. ¿Es útil o no es útil una medida? ¿Sirve o no sirve? En una pandemia tan dinámica hemos aprendido muchas cosas, pero hay muchas cosas que estaban evidenciadas y veíamos que funcionaba o no, y eso es hacer un análisis completo. Sobre tu comentario y pregunta, si los niños deberían usar mascarillas, a ver, desde la propia OMS no se recomienda el uso por lo que dice la OMS y toda la evidencia científica. Los niños, a pesar de que pueden contagiarse, se contagian menos que los adultos, pero no desarrollan enfermedad. Los niños son los que transmiten menos, dice la evidencia. Pero el análisis completo del 2022 es que el Perú tal vez es el país con la mayor inmunidad natural y de vacunas que existe en el mundo. Por lo tanto, si ya estamos protegidos contra enfermedad, tiene sentido obligar a los niños, ¿sí?, a usar mascarillas, y la evidencia científica, la realidad y sentido común te dice que no. No deberíamos hacer. ¿Por qué? Porque no solo no está siendo útil en la aplicación de la vida real, sino está siendo perjudicial para los procesos de desarrollo que tienen los niños en las distintas etapas de la escolaridad. Y entonces, bajo ese concepto, yo creo que pues no tiene un sustento científico, ético y moral insistir obligando a que los chicos usen mascarillas cuando no solo no son útiles, sino está siendo perjudicial. Y a propósito de lo que usted menciona, ¿no? Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos ya se ha pronunciado al respecto, ¿no? Ellos han señalado que el país debe alejarse de las medidas restrictivas como las cuarentenas y el distanciamiento físico y centrarse en reducir las enfermedades graves de COVID-19, es decir, le cede la responsabilidad al ciudadano a que se cuide, a que vaya y se vacune, complete su esquema de vacunación, que use la mascarilla si lo cree o no conveniente, de acuerdo a si en una zona hay mucha aglomeración. ¿Eso se puede replicar ya en nuestro país? Digamos, ¿se va a tener como considerando para flexibilizar aún más estas medidas restrictivas? Mira, Carla, no se trata de flexibilizar, se trata de hacer lo que hay que hacer, lo correcto mediante evidencia científica. Si bien es cierto, los CDC acaban de hacer esta actualización, para mí tardíamente, quienes han manejado bien esto son los países europeos, sobre todo los escandinavos, Suecia, Finlandia, Noruega, nunca cerraron colegios en toda la pandemia. Y entonces el concepto es este, ¿no? ¿Es útil o no? Más allá. Entonces, si consideramos que Perú es el país con la más alta inmunización, pues entonces Perú no debería mantener estas restricciones que se hacen en otros países del mundo, porque no tiene sentido, no hay un criterio científico, ético y moral, insisto en esto, para obligar a los niños a mantener estas medidas, porque ya la población está protegida. Y tú decías, los CDC dicen, centrémonos en el manejo de la enfermedad, y tú decías, dejan al manejo individual. La pregunta es, Carla, ¿quiénes enferman? Y hoy sabemos quiénes enferman, son los adultos mayores. Y centrarse en los adultos mayores es, por ejemplo, en ellos sí ir con los programas de inmunización completos, las dosis de refuerzo a los mayores de edad,
que ellos sí, pues digamos, tengan ciertas consideraciones para sus vidas y su actividad normal, pero el resto de la población hoy no debería estar sometido a ninguna consideración obligatoria, ojo, obligatoria. Si alguien se siente cómodo y quiere seguir usando mascarillas, lo puede hacer durante toda su vida, no hay problema. Pero el cuestionamiento es al sentido de la obligatoriedad porque no es útil para la comunidad. Pero eso es para la sociedad en general adulta. Pero si tú analizas a los niños o al grupo de 0 a 20, es un grupo que no enferma, que no fallece mayoritariamente. Hoy un niño puede fallecer, tiene más posibilidades de enfermar por influenza que por la COVID-19. Entonces la pregunta es, y la pregunta ética para quienes hacen las normas, ¿tiene sentido seguir restringiéndoles cuando ellos no enferman? Y otro tema también a analizar son estos protocolos de bioseguridad que están implementando las escuelas, ¿no? Porque cuando un pequeño adquiere el COVID-19, automáticamente no es que el niño va a su casa a hacer su cuarentena o quedarse si es que está, digamos, muy vulnerable, ¿no? Y si los padres así lo desean, sino es todo el salón se ve afectado. Entonces, eso también habría que cambiarlo. Bajo las mismas consideraciones, hoy ya no resisten los programas de vigilancia epidemiológica que teníamos en 2020 en el mundo, que por cierto en el Perú nunca se implementaron, pero hoy tardíamente se insiste en ello. Si un niño no desarrolla síntomas, y eso te dice la última actualización del CDC, pero Europa lo ha hecho largamente desde mayo del 2020, es que no necesita dejar de ir al colegio si no desarrolla síntomas, porque en el análisis de riesgo-beneficio es mejor que el niño asista al colegio para tener un desarrollo completo, más allá de adquirir conocimientos. Entonces, peor aún, si los niños alrededor no están contagiados o no hay evidencia de ello, ¿por qué tendríamos que restringir a todos? Como en cualquier enfermedad, si un niño hace fiebre, tiene malestar, tiene algún otro síntoma que imposibilite una permanencia adecuada y confort, va a su casa. Lo hemos hecho todos durante nuestra vida escolar y eso tiene que seguir, pero los demás no. Los demás seguían con sus actividades escolares. Pasan tus síntomas y regresas. Esa es la dinámica actual de control de vigilancia epidemiológica. Pero hoy en Perú, lastimosamente, siguen cerrando colegios, siguen cerrando aulas, las universidades no terminan de abrir, la mayoría está en virtualidad y somos un fracaso como políticas públicas en salud y en educación, una vez más. Y otro sector que es importante sin duda tocar tiene que ver con las personas con habilidades diferentes, ¿no? Con algún tipo de discapacidad como sordera, que muchas veces necesitan ver el movimiento de los labios para poder entender. Ellos han visto imposibilitados por el uso obligatorio de las mascarillas. Lo que quería comentar con ustedes y poder entender qué tipo Discúlpenme, vamos a retomar esta pregunta, pero tengo que dar pase a las declaraciones que está dando en estos momentos el ministro de Defensa. Vamos a escuchar. A todos los países de la región para poder participar con mayor ahínco y mayor esfuerzo en estas operaciones que buscan traer la paz al mundo. Asimismo, para poder resaltar la participación de la mujer, que cada día es más intensiva y en mayor número en estas operaciones. En el caso del Perú, estamos participando en 5 misiones de paz en el mundo, con aproximadamente 260 personas, de las cuales aproximadamente 30 son mujeres, con la mayor cantidad, 222 personas, 222 integrantes de las Fuerzas Armadas en la República Centroamericana, de las cuales 22 son mujeres. Asimismo, quiero aprovechar y saludar a nuestros soldados que están en estos momentos en plenas operaciones en el BRAE. Indudablemente los detalles de las operaciones corresponden, como siempre lo he dicho, al comando operacional, al comando conjunto, quien obviamente en cuanto se terminen estas operaciones dará un balance detallado de los logros que se han obtenido. Particularmente considero que es uno de los mejores y los más grandes operativos desarrollados en los últimos 20 años, con un muy duro golpe sobre los remanentes narcoterroristas
que están asentados en esta zona tan difícil, en la margen derecha del río Mantaro, por más de 15 años. Quiero aprovechar estos momentos para hacer una reflexión. El día de ayer, en la noche, escuché en un canal de televisión, específicamente en el canal de Mávila Huertas, a un señor, el señor Aguataz, expresarse, creo que en forma irresponsable y irrespetuosa, a este operativo, manifestando que es, me parece, una cortina de humo o algo ficticio. Creo que es unas expresiones bastante irresponsables. En lo único que estoy de acuerdo con él es que él manifiesta que es un problema de salud mental. Creo que efectivamente hay un problema de salud mental en este señor, en razón de que no solamente dice eso, se refiere a nuestros héroes nacionales como héroes perdedores, como héroes que han perdido. Y es más, la periodista Huertas le pregunta por Grau, y él dice que Grau es un héroe perdedor. Creo que primeramente rechazo rotundamente estas expresiones de este señor, exijo la rectificación, pido a la señora Huertas, ojalá, porque yo tengo entendido que tiene un hermano que es infante de Marina, por lo tanto ella debe saber perfectamente cuál es el sacrificio que nosotros hacemos, que nuestros soldados están haciendo. Yo no sé si este señor Aguataz, no sé qué nacionalidad tendrá o cuál será la nacionalidad de sus ascendentes, pero estoy seguro que no debe ser peruano. Estoy seguro que no debe ser peruano, porque lo que él amenazaba ayer sobre nuestros héroes nacionales, no es de un peruano. Muchísimas gracias, disculpen. Quería comentar, no un balance, pero al menos comentar cuál es la situación del operativo que se está desplegando en el BRAIM, cuál es la situación de nuestros combatientes. Bueno, indudablemente, como les manifiesto y ha ido manifestando reiteradamente, el balance final creo que le corresponde a los comandos operacionales, al jefe del comando conjunto, porque eso es la política del sector y eso es lo que corresponde. Yo creo que estamos trabajando fuertemente, para mí es uno de los operativos más importantes y más exitosos que hemos realizado y con paciencia. Yo estoy seguro que el jefe del comando conjunto y sus comandos operacionales les entregarán el detalle de los logros que se han tenido en este golpe certero hacia los remanentes de Sendero Luminoso y a los delincuentes narcoterroristas en la zona del BRAE. Muchas gracias. Una pregunta, señorita, ¿qué podría decir esta orden de servicio que su esposa ganó por 24.000 soles después de que usted fue elegido como titular? Solamente un detalle, yo no he querido referirme a temas políticos, pero al ser un tema familiar, quiero decirle que mi esposa trabajaba hace 2 años en Produce, hace 2 años. Ella ha iniciado un proceso judicial que ha sido tomado por el Poder Judicial contra Produce, porque fue sacada arbitrariamente, y creo que es un tema personal de ella. Ella trabajaba hasta hace 2 años. Desgraciadamente, cuando uno asume una responsabilidad, todos los familiares tienen que salir volando. Creo que hay un problema legal que ella ha iniciado justamente contra el Ministerio de Producción, porque ella trabaja desde el 2020, me parece. Entonces, creo que, y una cosa muy importante, yo creo que los políticos y los congresistas debemos trabajar en temas reales, no estar esperando las noticias para el día siguiente, hacer comunicados y sacar tweets. Creo que tenemos bastante por hacer y no solamente estar tratando de tener portadas o figuración producto de los noticieros. Tenemos una función legislativa muy importante, tenemos también una función fiscalizadora y sobre todo una función de representatividad. El tema de la madre de mis hijos es un tema que ella está resolviendo. Tengo entendido que inclusive va a enviar unas cartas a algunos congresistas que se han manifestado, enviándole la documentación correspondiente. Entonces yo creo que el honor de las personas también se tiene que mantener, porque eso es de países civilizados, eso es de sociedades civilizadas.
Ok, muchas gracias. No, para nada, nunca lo he tomado, de veras, no hay ninguna diferencia. Muchas gracias. Bien, ahí teníamos declaraciones entonces del Bueno, ministro entonces, de Defensa. escuchamos las declaraciones del ministro de Defensa. Vamos a retomar la entrevista con el experto en salud pública, Omar Neira. ¿Cómo estás nuevamente? Me quedó una pregunta en el tintero y tenía que ver sobre las personas con habilidades diferentes. ¿Cómo el uso obligatorio de las mascarillas ha impactado en ellos? Carla, permíteme una licencia, por favor, y un paréntesis. Cuando tenemos autoridades como la del ministro de Defensa, que se burlan, estigmatizan de miles de personas con salud mental y sueltamente en declaraciones hablan como cualquier cosa la salud mental, es que este país está mal. Tener autoridades de este tipo no debería permitirse, porque son miles de familias que son insultadas cuando un político trata la salud mental como cualquier tema político. Perdóname por esto. Y tiene que ver con lo que tú dices. ¿Qué pasa con los niños con habilidades especiales? Porque ellos son los que sufren. Si los niños sin problemas de desarrollo o alguna habilidad especial hoy tienen retrasos en el lenguaje, retrasos ya evidenciados, los niños con estas habilidades especiales aún mayor este problema, porque ellos no solo en parte, sino completamente aprenden a través de gestos y señas. Y las mascarillas han impedido este desarrollo del lenguaje, que es una de las actividades más importantes del ser humano, aprender a comunicarse. Y eso los hemos quitado. Muy bien, muchísimas gracias por esa entrevista. Ha sido con nosotros Omar Neira, experto en salud pública. Momento de irnos a una nueva pausa.